¿Qué sucede cuando el daño proviene de alguien a quien consideras cercano, alguien que forma parte de tu familia, y aún no eres capaz de reconocerlo? A menudo, la oscuridad no llega de la forma que esperamos, no siempre se presenta con gritos o violencia explícita. En muchas ocasiones, se oculta bajo una capa de amor, de aparente preocupación o incluso de sacrificio. Esta fachada puede ser tan convincente que, sin darnos cuenta, nos vemos atrapados en un ciclo de sufrimiento que no supimos identificar a tiempo. A veces, las señales están ahí, en el aire, sutiles, pero si aprendemos a leerlas, pueden ser la clave para abrir nuestros ojos antes de que sea demasiado tarde. Este espacio, este momento, tiene como propósito darnos un vistazo a las dinámicas que, aunque invisibles al principio, nos afectan profundamente. A veces el daño que más nos hiere no es el que llega de alguien desconocido, sino de aquellos que deberían cuidarnos y que, de alguna forma, distorsionan su amor, utilizando el vínculo familiar para manipular o controlar. Hoy vamos a observar 10 señales que podrían pasarnos desapercibidas. Algunas de ellas se entrelazan tan bien con lo cotidiano que es fácil no notarlas. Pero una vez identificadas, nos otorgan claridad y la oportunidad de poner distancia, de poner límites, de recuperar nuestra paz. La habilidad para reconocer estas señales es una forma de autodefensa emocional, una herramienta para salvaguardar nuestra integridad. La fascinación por el sufrimiento ajeno. Es un comportamiento casi imperceptible, pero cuando se empieza a notar, es inquietante. Algunas personas parecen tener una extraña satisfacción al ver a los demás pasar por dificultades. No es solo una indiferencia hacia el dolor de los demás, no, es algo más profundo. Es como si hubiera un disfrute interno al ser testigos de la caída de quienes les rodean. Ya sea con comentarios cargados de sarcasmo, una actitud que puede parecer neutral o incluso con una risa oculta, es la forma en la que se muestran ante el sufrimiento de un ser querido. Esta falta de empatía no es solo una fría desconexión, es una señal de algo mucho más oscuro, el goce derivado del sufrimiento ajeno. Estos individuos pueden incluso ser los primeros en difundir rumores o añadir leña al fuego cuando alguien está en un momento vulnerable. Es más que simplemente no importarle lo que ocurre a su alrededor, es una necesidad de ver a otros quebrarse. Es doloroso, casi indescriptible, darse cuenta de que la persona que uno creía que siempre estaría allí, esa que pensábamos que nos apoyaría incondicionalmente, es capaz de alimentarse de nuestro dolor. Pero reconocer estas actitudes es el primer paso para protegernos. Lo que parece un simple desinterés puede, de hecho, ser una característica común de una personalidad que busca dominar, manipular y controlar. Uno podría pensar que estas personas tienen miedo de mostrar su verdadera cara, pero lo que en realidad ocurre es que saben exactamente lo que hacen. La fachada de amor, de sacrificio y de preocupación es tan fuerte que, al principio, no se reconoce como lo que realmente es, un disfraz. Cuando la manipulación se camufla con gestos amables o palabras que parecen reconfortantes, es aún más difícil de identificar. Estos patrones de comportamiento tienden a crear una confusión interna, haciendo que uno cuestione su percepción, su sentido común y hasta su autoestima. Nos enseñan desde pequeños que la familia es el lugar seguro, ese espacio donde uno puede encontrar consuelo, donde se busca el amor incondicional. Sin embargo, muchas veces el amor de una familia no viene de la forma que uno espera. Este amor puede ser condicionado, posesivo, manipulado por intereses ajenos al bienestar real de sus miembros. La misma familia que se supone debería protegernos, en ocasiones se convierte en la que nos hiere sin que podamos ver de inmediato el daño que estamos recibiendo. Y es que el daño no siempre se presenta con un rostro explícito, con gritos o maltratos físicos. A menudo, la manipulación se disfraza de un cariño envenenado, de una preocupación excesiva, de un sacrificio que no se pide pero se impone. La intención detrás de este comportamiento no es el bienestar, sino el control, la sumisión del otro, la creación de una dependencia emocional que se vuelve casi imposible de romper. Pero, ¿cómo podemos identificarlo? ¿Cómo saber que lo que estamos viviendo no es simplemente una relación familiar compleja, sino una que está envuelta en manipulación? Es fundamental entender que cuando el amor se convierte en una carga, cuando los gestos de preocupación se sienten como un peso y no como un alivio, entonces es momento de poner atención.
Las señales pueden ser tan invisibles que, si no se sabe qué buscar, uno podría pasar toda una vida sin verlas. Sin embargo, hay patrones comunes que empiezan a hacerse evidentes una vez que se aprende a identificar lo que está mal. Este camino no es fácil. Pero cada paso que damos hacia la comprensión nos da más claridad, y esa claridad es lo que necesitamos para protegernos y, si es necesario, alejarnos de lo que nos está haciendo daño. La creación de tensiones y divisiones. Dentro de un ambiente familiar, la paz y la unidad deberían prevalecer. Sin embargo, en ocasiones hay quienes actúan con la intención de sembrar conflictos y lo hacen de una manera que pasa desapercibida a simple vista. Estos individuos no buscan atacar abiertamente, sino que, de manera sutil, se convierten en los mediadores de los desacuerdos, jugando con las palabras y los sentimientos para dividir a los seres queridos. Su método es manipular los relatos, distorsionando la realidad y sembrando desconfianza entre aquellos que antes se apoyaban mutuamente. Lo hacen con una aparente preocupación, pero en el fondo buscan desestabilizar el equilibrio familiar, creando malentendidos y enfrentamientos. Cada vez que alguien intenta resolver un conflicto o restaurar la paz, esta persona aparece, reviviendo viejas disputas o creando nuevas dudas para que la armonía no pueda tomar lugar. La satisfacción de estos manipuladores no está en la armonía, sino en la fragmentación. Este tipo de individuos sienten una especie de control y poder cuando logran mantener a la familia dividida. Aquí es donde debemos ser astutos y aprender a reconocer el juego de manipulación en el que se nos quiere hacer caer. Solo así podremos evitar la trampa y restaurar la paz. La mentira como un arte sutil. Cuando alguien utiliza la mentira como una herramienta constante, no se trata de falsedades insignificantes o inofensivas, sino de una construcción calculada, casi estratégica, diseñada para moldear la percepción de los demás a su favor. La distorsión de la verdad no es algo fortuito, sino una táctica que se emplea con el fin de ganar poder, posicionarse como la única fuente confiable de información, mientras destruye la confianza entre los demás. Lo que puede parecer una simple diferencia de opiniones es, en realidad, una manipulación elaborada para crear confusión, para que las personas a su alrededor vivan en un constante estado de incertidumbre. La intención detrás de estas mentiras no es solo perjudicar la reputación de otros, sino consolidar su dominio en el círculo familiar, asegurando que su versión de la realidad sea la única que se acepte. ¿Y cómo contrarrestarlo? La respuesta está en el pensamiento crítico. Siendo conscientes de cómo se presenta la información, podemos evitar caer en las trampas de la manipulación y ser diligentes al verificar lo que se nos dice antes de tomarlo como cierto. Explotar las vulnerabilidades. En la familia, el apoyo mutuo es lo que nos da fuerza para superar las dificultades. Sin embargo, algunas personas, al percatarse de las debilidades emocionales, financieras o psicológicas de otros, comienzan a utilizarlas en su beneficio personal. Lo que parece un gesto de ayuda se convierte, en realidad, en una forma de control. La manipulación en este caso se disfraza de compasión, creando una dependencia emocional de la que la víctima es difícil de escapar. Es importante tener en cuenta que la ayuda ofrecida no siempre es desinteresada. A veces se convierte en una herramienta para hacer que la persona se sienta en deuda perpetuamente, creando una dinámica de abuso disfrazada de apoyo. Ya sea con favores interminables o imposiciones emocionales, esta forma de manipulación crea un sentimiento de dependencia que se puede volver una carga. Reconocer cuando estas ayudas no son realmente lo que parecen es crucial para evitar caer en este ciclo de explotación. La humillación como una táctica de control. Hay quienes no dudan en utilizar el sufrimiento ajeno para sentirse poderosos, y lo hacen de manera tan cruel que no parece haber límites en su búsqueda por dominar a los demás. La humillación pública, el burlarse de los errores o las debilidades de otros, se convierte en su herramienta principal para consolidar su control. Estas personas disfrutan al ver a los demás desmoronarse frente a ellos, ya sea en reuniones familiares o en cualquier otro contexto social. Aprovechan cualquier oportunidad para exponer las fallas del otro, para que todos puedan ver su superioridad. No se trata solo de hacer comentarios despectivos, sino de menospreciar al otro frente a otros, destapando vulnerabilidades que no deberían ser expuestas. Cada palabra, cada mirada, es una estrategia calculada para sembrar inseguridad y sumisión en los demás. En estos casos,
El objetivo no es corregir ni ayudar a la persona, sino asegurar que permanezca en una posición inferior dentro de la familia. La humillación no es solo una táctica de control, sino también una forma de sembrar la duda en los demás sobre sus propios valores y capacidades. Lo más doloroso es que, muchas veces, estas humillaciones se producen en el contexto de una familia, un espacio que, en teoría, debería ser un refugio seguro, un lugar donde se nos quiere y apoya. Sin embargo, la realidad es que, en algunas ocasiones, es en este mismo entorno donde las personas más cercanas a nosotros pueden infligirnos el mayor daño emocional. Es fácil caer en la trampa del silencio, de creer que estas conductas son parte del amor familiar. Pero la verdad es que reconocerlos es la única manera de romper el ciclo de abuso y permitirnos sanar. La conexión familiar, tan esperada, tan deseada, no siempre es un acto de amor genuino. A veces, ese lazo tan estrecho se convierte en una red de control, una red que, si no se identifica, puede destruir nuestra paz interior. Aprender a reconocer estas señales es la clave para recuperar nuestra autonomía, nuestro bienestar y empezar a sanar. Esta clase de conducta crea un ambiente de constante incertidumbre, donde la persona que es humillada se siente atrapada. El miedo se convierte en el principal compañero, y la persona víctima de esta humillación se ve incapaz de confrontar a quien la agravia, temiendo un nuevo ataque, un nuevo desprecio. La dinámica de control que se establece es tan insidiosa que la víctima comienza a dudar de sí misma, se siente impotente ante la realidad que le rodea. Pero el primer paso para desmantelar este patrón es reconocerlo. Al identificar que lo que estamos viviendo no es una muestra de amor, sino una forma de abuso, podemos empezar a tomar control sobre nuestra vida emocional. La clave está en negarnos a ser parte de ese juego, en establecer límites claros y firmes. No es fácil, especialmente cuando las emociones están a flor de piel, pero la única manera de escapar de esta dinámica es no dejarse arrastrar por las provocaciones del agresor. La reacción emocional que buscan de nosotros es precisamente lo que les da poder. Al no participar en esa reacción, al mantenernos firmes y serenos, les estamos despojando de su influencia sobre nosotros. Es un acto de liberación personal, una forma de reclamar nuestra paz y autonomía. La ausencia de remordimientos. Es una de las características más aterradoras de quienes tienen una psique manipuladora y dañina, la total falta de culpa o arrepentimiento por sus acciones. Aunque sus actos hayan causado un daño evidente y profundo, estas personas no muestran el más mínimo signo de pesar. Para ellos, el sufrimiento ajeno no les provoca ninguna reacción interna de compasión o preocupación. En su lugar, pueden justificar sus actos, dando explicaciones que, en su mente, validan su cruel comportamiento. La falta de conciencia moral les permite, sin ninguna dificultad, repetir su comportamiento sin ningún tipo de conflicto interno. Es como si estuvieran tan desconectados de la realidad emocional de los demás que su capacidad para reconocer el daño que causan se pierde por completo. En muchos casos, ni siquiera reconocen las consecuencias de sus actos, sino que encuentran formas de culpar a sus víctimas, girando la narrativa a su favor, para que todos crean que ellos son los agredidos, los que sufren. Esta falta de remordimiento les da la libertad de continuar con su comportamiento sin ninguna conciencia de la herida que dejan detrás. Y lo peor es que, al no ver el daño que causan, son incapaces de cambiar. ¿Cómo lidiar con alguien así? La respuesta es dura, pero necesaria. No esperes que se arrepientan, no esperes un cambio de comportamiento por medio de la culpa. Las personas que carecen de remordimiento no tienen la capacidad de reconocer el daño que hacen, y mucho menos la disposición de cambiar. La única manera de protegerse de su influencia es estableciendo una distancia emocional y, cuando sea posible, física. No puedes esperar que alguien que no tiene remordimientos cambie simplemente porque tú lo deseas. Tu paz, tu bienestar, depende de ti, y el primer paso hacia la protección es alejarte de su entorno tóxico. Es fácil caer en la trampa de creer que, si estas personas pudieran solo ver lo que han hecho, se darían cuenta y se disculparían, pero la realidad es que su incapacidad para arrepentirse hace que este tipo de expectativas sean, en la mayoría de los casos, inútiles. En lugar de enfocarte en la esperanza de un cambio que no llegará, es más sabio invertir energía en establecer límites, en fortalecer tu propio sistema de apoyo y en recuperar el control de tu vida emocional.
Las familias, a menudo, se convierten en los lugares donde estas dinámicas más se muestran. Lo que alguna vez fue un refugio de amor y apoyo se puede transformar en un campo de batalla emocional cuando no se reconocen estos patrones. La nostalgia por los tiempos en los que creíamos que todo estaba bien, por las relaciones que pensábamos inquebrantables, puede volverse una carga. Nos aferramos a esa imagen de lo que debería haber sido, pero es necesario entender que, a veces, debemos dejar ir lo que nos daña, incluso si eso implica distanciarse de quienes creemos que deberían habernos dado protección. Es un proceso doloroso, uno que puede llenarnos de dudas y de sentimientos encontrados, pero es esencial para nuestra propia sanación. Al poner distancia entre nosotros y estas actitudes destructivas, nos damos la oportunidad de crecer, de encontrar relaciones que no estén basadas en el control o en la manipulación. Es difícil, sí, pero ese acto de protegernos es también una forma de amor propio. La capacidad de reconocer cuando es necesario soltar lo que ya no sirve, aunque se trate de algo tan cercano como la familia, es lo que nos permitirá sanar, avanzar y empezar de nuevo. Cuando una persona carece de remordimientos, su forma de procesar las situaciones y las relaciones se desvincula completamente de los principios comunes que guían a la mayoría. No es una simple falta de empatía que pueda ser atribuida a un mal día o un mal momento, es una desconexión profunda de una brújula moral interna. En este tipo de individuos, la capacidad de reconocer el dolor ajeno se extingue por completo. Más que ser indiferentes, ellos no perciben el sufrimiento como algo significativo, sino que lo consideran, en muchos casos, una confirmación de que su estrategia de control está funcionando de la manera esperada. Lejos de sentir alguna forma de culpa o reflexión por el daño que causan, el sufrimiento de los demás se convierte en una especie de validación para ellos, un recordatorio de que tienen poder. Desde una perspectiva psicológica, este vacío moral deshumaniza a quienes lo padecen. Sin esa voz interior que les indique cuando cruzan una línea, no existe límite en su comportamiento. Actúan sin freno, sin el mínimo remordimiento por las consecuencias de sus actos. Este fenómeno tiene un efecto profundo en quienes forman parte de su entorno cercano. En familias, donde el amor y el apoyo mutuo deberían prevalecer, es común que las personas no logren entender este tipo de frialdad por parte de alguien a quien consideran cercano. En lugar de confrontar la crueldad, el inconsciente colectivo de la familia tiende a racionalizarla. Se buscan excusas para justificar lo injustificable, se minimizan las acciones dañinas o incluso se les otorgan explicaciones que permiten que el ciclo continúe. Esta negación de la realidad por parte de quienes nos rodean permite que el individuo sin escrúpulos siga adelante, sin enfrentar las consecuencias de sus actos. La falta de remordimiento no solo permite que estas personas repitan su comportamiento, sino que también las pone en una posición en la que su abuso se vuelve aún más difícil de confrontar. En lugar de ser señalados y enfrentados, su entorno facilita su impunidad. Este tipo de individuos, con su carencia de autocrítica, manipulan a quienes los rodean, tejiendo una red de excusas que les da espacio para seguir actuando de manera dañina sin que se cuestionen. Lo peor de todo es que estas personas no se limitan a permanecer en silencio, sino que utilizan herramientas estratégicas como el perdón o la reconciliación para manipular a quienes están cerca de ellos. No buscan el perdón como un acto genuino de arrepentimiento, sino como una táctica para recuperar el control. Pueden hacer un show de remordimiento, invocar la importancia de la unidad familiar y adoptar posturas de víctimas para desviar la atención de su comportamiento destructivo. Su habilidad para manipular las emociones ajenas les permite dar un giro a la narrativa y hacer que aquellos que intentan confrontarlo se vean como los verdaderos culpables. Es fácil caer en la trampa de creer que, si mostraran suficiente bondad o comprensión, estas personas cambiarían. A veces, con la esperanza de mantener la paz y la unidad en la familia, dejamos que estos individuos sigan adelante con sus comportamientos dañinos, esperando que algún día se den cuenta de lo que están haciendo. Pero esta esperanza es, en muchos casos, una ilusión. Aquellos que no sienten remordimiento no tienen la capacidad de cambiar por sí mismos, y esperar que lo hagan es solo una forma de seguir siendo parte de su juego de manipulación.
lo más doloroso es que este comportamiento no solo destruye a la víctima directa, sino que también corrompe el entorno familiar, alterando las dinámicas de apoyo, confianza y amor. En familias que deberían ser refugios de cuidado, estas actitudes pueden arrastrar a todos a un ciclo de desesperanza, en el que la verdad se distorsiona y la paz se ve cada vez más lejana. Sin embargo, el primer paso para romper este ciclo es aprender a ver la realidad tal y como es, sin buscar excusas ni justificaciones. Debemos entender que las personas que carecen de remordimiento son incapaces de reconocer el daño que nos causan y, por lo tanto, no debemos poner nuestras esperanzas en su cambio. La clave está en liberarnos del peso de esas expectativas. La verdadera sanación comienza cuando entendemos que, aunque desearíamos que las cosas fueran diferentes, lo más importante es proteger nuestra integridad emocional, establecer límites claros y no permitir que esta conducta continúe afectándonos. Es un proceso doloroso, pero también es un paso hacia el fortalecimiento de nuestra salud mental y emocional. La familia debería ser un lugar donde podamos sentirnos seguros, donde el amor genuino se haga presente. Cuando las dinámicas familiares se ven distorsionadas por estos comportamientos destructivos, debemos recordar que nuestra paz y bienestar son fundamentales. A veces, esto implica tomar decisiones difíciles, pero son esas decisiones las que nos permitirán avanzar hacia una vida más sana y auténtica. Cuando se pone en cuestión el comportamiento de una persona que maneja estas tácticas, su respuesta no es un arrepentimiento genuino, sino una maniobra cuidadosamente orquestada para desarmar cualquier resistencia. Esta estrategia tiene como fin mantener su dominio, haciendo que el otro se cuestione si su reacción es válida o simplemente una exageración. Las personas que operan bajo esta lógica no reconocen su responsabilidad en los conflictos, sino que buscan desviar la atención hacia la mala interpretación de los demás o incluso sugieren que todo es un malentendido. La idea central es crear confusión, porque cuanto más se duda de uno mismo, más fácil es ser manipulado. Reconocer que estas reacciones no son accidentes ni simples errores, sino tácticas de control, es esencial para desmontar la ilusión de que la conducta dañina es algo pasajero o que responde a una falta de conciencia. La manipulación y el aislamiento son herramientas sumamente efectivas en manos de quienes buscan someter a otro, ya sea de forma sutil o explícita. En estos casos, el proceso comienza con el acercamiento, creando una falsa sensación de confianza que se usa para propiciar el aislamiento de la víctima. Este no es un proceso aleatorio ni incidental, es una estrategia meticulosamente planificada. Como sucede en los regímenes autoritarios, el primer paso es debilitar las relaciones externas a la víctima, separándola poco a poco de las personas que podrían ofrecerle apoyo y perspectiva. El agresor, al sembrar desconfianza entre la víctima y sus amigos, familiares o aliados cercanos, asegura que la víctima se quede sin redes de apoyo. Es un proceso doloroso, donde la víctima comienza a ver a los demás con desconfianza, alimentada por la constante erosión de sus lazos afectivos. Este aislamiento no solo impacta a nivel emocional, sino también psicológico. La víctima empieza a perder las referencias externas que le permitirían comparar su realidad con la de los demás. Las opiniones ajenas, antes fundamentales para mantener un sentido claro de sí misma, se desvanecen. En lugar de ver el mundo de una manera abierta, la persona comienza a aceptar, cada vez más, las interpretaciones de la realidad que el agresor le ofrece. Su propia percepción de la vida se distorsiona de forma gradual, hasta el punto en que se convierte en la única fuente de verdad. En este punto crítico, la víctima comienza a depender de las muestras esporádicas de afecto del manipulador, viéndolas como la única validación posible en su vida. Lo que antes era una relación de apoyo y crecimiento se convierte en una fuente de dependencia emocional peligrosa, donde el temor de perder incluso ese mínimo afecto paraliza completamente la capacidad de actuar. Lo más doloroso de este proceso es cómo la víctima, en su creciente necesidad de aprobación, comienza a aceptar y justificar los comportamientos abusivos del agresor, por temor a quedar sin esa mínima atención. La repetición de este ciclo, en el que el manipulador refuerza constantemente su control, crea un apego patológico que se vuelve casi imposible de romper. La víctima ya no tiene claro si lo que está viviendo es amor genuino o una manipulación disfrazada de afecto.
Este proceso, aunque invisible en su inicio, va construyendo una prisión emocional donde la autonomía de la persona se ve cada vez más limitada. La constante descalificación de otros y la separación de aquellos que podrían ofrecerle una visión más objetiva de su situación refuerzan la sensación de que el único lugar seguro es el vínculo con el agresor. Lo más difícil de afrontar es que, mientras más se aísla a la víctima, más difícil es que ella misma reconozca la manipulación que está sufriendo. La repetición de los mensajes distorsionados por parte del agresor crea una especie de burbuja mental, donde la víctima comienza a ver al agresor como la única fuente de estabilidad en su vida. El poder de esta táctica radica en cómo se apodera de la percepción misma de la realidad, anulando gradualmente la capacidad de pensar de manera autónoma. Este fenómeno puede ser devastador, porque no solo afecta la relación con el manipulador, sino que destruye toda posibilidad de una recuperación rápida, ya que las conexiones emocionales de la víctima están profundamente comprometidas. Es en estos momentos de vulnerabilidad cuando la manipulación es más eficaz. La víctima se encuentra atrapada, no solo por el agresor, sino también por la desesperanza de ver que las soluciones a su situación parecen cada vez más lejanas. El proceso de aislamiento no es solo una separación física de los demás, sino una desconexión profunda con sus propios deseos, valores y necesidades. En el fondo, la manipulación busca arrebatarle a la víctima su capacidad de autonomía, dejándola completamente a merced de la voluntad del agresor. Pero esta situación no es irreversible. El primer paso hacia la libertad comienza con reconocer la manipulación, entender la dinámica y, sobre todo, aprender a identificar las pequeñas señales que nos indican que estamos siendo aislados y controlados. Solo entonces podremos comenzar a recuperar nuestra autonomía emocional y psicológica, restaurando nuestras conexiones externas y nuestro sentido de identidad. El aislamiento, en su forma más sutil, no es solo una cuestión de distanciamiento físico. Es, sobre todo, una separación psicológica que, si no se combate, puede tener efectos devastadores a largo plazo. La persona aislada se ve atrapada en un mundo confuso y desolado, un laberinto en el que se le hace imposible ver una salida. En este escenario, cualquier intento de buscar apoyo fuera del entorno familiar es visto como una amenaza. El agresor manipula esta dependencia emocional de tal forma que incluso los actos más simples de búsqueda de ayuda son interpretados como traiciones. La víctima siente que está atrapada entre cuatro paredes invisibles, sin un escape claro, sin una forma de liberarse. En su mente, la conexión con los demás se desvanece, y la única realidad que le queda es la que el agresor impone, donde todo intento de romper con este ciclo es castigado con el rechazo o la descalificación. La distancia emocional y el aislamiento se convierten en su principal campo de batalla, manteniendo a la víctima más vulnerable y desconectada de su propia fortaleza. La violencia, como instrumento para mantener el control, se hace cada vez más evidente cuando las tácticas de manipulación y aislamiento no logran su cometido. Sin embargo, es importante entender que la violencia no siempre se manifiesta de manera explícita. En muchas ocasiones, el abuso en un contexto familiar toma formas mucho más sutiles pero igualmente destructivas. Los ataques verbales, aunque no dejan marcas visibles, van destruyendo por dentro la autoestima de la víctima. Los silencios prolongados, cargados de reproche, se convierten en una forma de castigo emocional que paraliza cualquier intento de comunicación. A veces, la violencia se expresa mediante la destrucción de objetos que tienen un valor sentimental profundo, como si el agresor quisiera borrar cada vestigio de lo que la víctima estima. Estas acciones no buscan solo intimidar, sino instaurar un clima de miedo constante. Este tipo de violencia no se trata solo de un golpe físico, su poder radica en el terror psicológico que genera. El agresor necesita que la víctima viva en un estado perpetuo de incertidumbre, sin saber cuándo ni cómo se desatará la siguiente explosión. El hogar, que debería ser un refugio, se convierte en un campo minado donde cada palabra, cada movimiento, podría generar una tormenta emocional. Uno de los aspectos más dañinos de este patrón de violencia es el ciclo de refuerzo que lo acompaña. Después de la explosión de ira, viene la calma, pero no una calma genuina. Se introduce el arrepentimiento fingido o la justificación. Si no hubieras hecho esto,
no habría pasado, son frases que buscan transferir la culpa a la víctima, haciendo que ésta crea que la responsabilidad del abuso recae sobre su propio comportamiento. Así, no solo sufre el maltrato, sino que es convencida de que lo merece. Otro de los mecanismos más perversos que emplean las personas manipuladoras es la recopilación de información personal. Se presentan como confidentes, como aquellos en los que se puede confiar, creando una falsa sensación de seguridad. En este espacio de supuesta empatía, la víctima se siente libre para compartir sus pensamientos y emociones más íntimos, creyendo que está siendo comprendida. Sin embargo, lo que en un principio parece una relación cercana y protectora, en realidad es una trampa. La información obtenida se convierte en un arma peligrosa que puede ser utilizada en el momento más vulnerable de la víctima. Cualquier debilidad revelada se vuelve un punto de presión, algo que el manipulador puede usar para chantajear o humillar a la víctima. Lo más doloroso de esta táctica es el daño que causa a largo plazo. La confianza, que es la base de cualquier relación saludable, se ve destruida. El secreto que alguna vez fue compartido en un espacio seguro, ahora se convierte en una herramienta para causar daño. La víctima comienza a dudar no solo de la persona que la manipuló, sino también de los demás a su alrededor. Esta desconfianza se extiende a sus relaciones, dejándola más vulnerable y más aislada. El impacto psicológico de esta violencia emocional no se ve, pero su efecto es devastador, ya que la víctima comienza a perder la fe en la posibilidad de encontrar un entorno de apoyo genuino. En esta situación, la persona atrapada no solo sufre una herida interna profunda, sino que también ve sus lazos con los demás desmoronarse lentamente. La manipulación de la información no solo erosiona la confianza, sino que también debilita el sentido de identidad de la víctima. Cuando ya no puede confiar en su propio juicio o en las personas que antes consideraba cercanas, se convierte en presa fácil de quien busca controlarla. Cada conversación, cada gesto, se llena de dudas, de preguntas sobre qué es real y qué es manipulado. La recopilación de información y su posterior uso como herramienta de control no solo es una estrategia cruel, sino que es también una forma efectiva de mantener a la víctima en un estado constante de alerta y ansiedad. La víctima se ve atrapada entre el miedo a ser expuesta y la desesperación por proteger sus secretos, creando un ciclo interminable de sufrimiento emocional que la deja cada vez más aislada y vulnerable. El familiar manipulador no experimenta ningún remordimiento cuando usa la información personal que ha recolectado de manera estratégica. Para él, lo que importa no es la conexión emocional genuina, sino el control absoluto de las personas a su alrededor. Este comportamiento se vuelve aún más devastador cuando la víctima se da cuenta de la traición, ya que lo que debía haber sido un vínculo de confianza se convierte en una trampa. Aquella persona que debía brindar apoyo y comprensión se revela como un depredador psicológico, alguien que se alimenta de la vulnerabilidad de los demás para mantener su poder. La víctima, al enfrentar esta realidad, se siente destrozada, pues su sentido de seguridad se ve vulnerado, y la estabilidad emocional que había creído tener desaparece. La máscara de la bondad, el engaño perfecto. Lo más desconcertante de esta clase de personalidad manipuladora es su habilidad para proyectar una imagen impecable ante los demás. Esta persona es capaz de parecer amable, generosa y encantadora en reuniones familiares, en apariciones públicas y en la convivencia diaria. A menudo es vista por otros como un modelo a seguir, una figura a la que se le atribuyen cualidades admirables. La perfección de su fachada hace que sus acciones cuestionables y abusivas pasen desapercibidas, incluso por aquellos que no han sido directamente afectados. Los que observan desde fuera no pueden imaginar que esta persona sea capaz de infligir daño, y es por eso que cualquier intento de exponer la verdad suele ser recibido con escepticismo. La víctima se enfrenta a un muro de incredulidad, y quienes defienden la imagen pública del agresor, diciendo cosas como no puede ser tan malo, siempre ha sido tan amable, refuerzan la impunidad del manipulador. Así, el ciclo de abuso continúa sin ser detenido, pues la fachada de bondad le otorga al agresor una protección casi intocable. El primer paso crucial para liberarse de esta influencia es reconocer los patrones de comportamiento del familiar manipulador.
Es esencial no solo identificar los momentos aislados de crueldad o manipulación, sino ver el panorama general, entender que las acciones del agresor no son errores momentáneos ni meros defectos de carácter. Son, de hecho, estrategias meticulosamente planificadas para controlar y debilitar a quienes lo rodean. Este tipo de conciencia puede resultar dolorosa, especialmente cuando la víctima ha sido condicionada a justificar o minimizar los daños que ha recibido a lo largo del tiempo. Muchas veces, en su mente, ella misma se ha convencido de que el agresor actuó de esa manera por falta de conciencia, por un mal día o por factores externos. Sin embargo, cuando la víctima comienza a comprender que estas actitudes son parte de un propósito deliberado, entonces comienza el proceso de recuperación. El conocimiento se convierte en el antídoto más poderoso contra la confusión que el manipulador siembra. Estos individuos operan de manera oculta, distorsionando la realidad y alterando la percepción de los demás para que su manipulación pase desapercibida. Estudiar y comprender los patrones de su comportamiento permite a la víctima recuperar el control de su narrativa personal. Así, puede empezar a distinguir entre lo que es real y lo que ha sido construido para mantenerla bajo el yugo del agresor. Comprender que este tipo de personas no cambiará por sí mismas, ni por promesas vacías de arrepentimiento, es una liberación de la esperanza ilusoria de que la situación mejorará. Al enfrentarse a esta dura realidad, la víctima puede empezar a dar los pasos necesarios para liberarse de su influencia. Es fundamental rodearse de personas que puedan ofrecer una perspectiva objetiva, aquellas que no han sido moldeadas por la manipulación del agresor. A menudo, el entorno más cercano de la víctima ha sido manipulado para proteger al abusador, de modo que la víctima se ve atrapada en un sistema de encubrimiento y negación. En este punto, se vuelve esencial buscar apoyo fuera de ese círculo, en un lugar donde la víctima pueda reconstruir su confianza y restablecer su sentido de identidad. En el proceso de romper con el manipulador, la víctima tendrá que aprender a rechazar las narrativas impuestas, aquellas que el agresor ha tejido a lo largo del tiempo, y restablecer una versión propia de la realidad. Es importante recordar que este proceso no será fácil. La víctima puede sentir, en momentos, que está rompiendo los lazos con toda una parte de su vida que conocía y valoraba. El amor familiar, la pertenencia y la historia compartida pueden hacer que la separación sea dolorosa y difícil. Sin embargo, es en este momento que la víctima puede descubrir una nueva fuerza dentro de sí misma, una que le permitirá recuperar su independencia emocional y mental. Al tomar distancia de la manipulación, podrá empezar a reconocer que, aunque el abuso haya sido una parte de su historia, no tiene que definir su futuro. Este camino de autorreconocimiento y liberación está lleno de desafíos, pero es también la oportunidad para recuperar la paz interior y la autonomía emocional. Ya no será necesario seguir viviendo bajo el constante temor de la manipulación, la crítica destructiva o el aislamiento. La verdad de lo que ha ocurrido permitirá a la víctima sanar, reconociendo que la lucha por su bienestar es legítima y válida. Buscar apoyo fuera del círculo vicioso es uno de los pasos más cruciales para liberarse de la influencia de un familiar manipulador. Amigos cercanos, mentores que te entiendan, o incluso grupos de apoyo dedicados a este tipo de situaciones, pueden ser la fuente de una nueva perspectiva. Estos aliados no solo ofrecen apoyo emocional, sino que proporcionan una visión más clara y objetiva, permitiendo a la víctima reconstruir su confianza. La validación externa es fundamental para deshacer el aislamiento emocional que el agresor ha impuesto de forma tan calculada. A menudo, el manipulador se asegura de que la víctima se sienta desconectada de su red de apoyo, pero buscar ayuda de otras personas puede hacer una gran diferencia. Otro paso esencial es la ayuda profesional. Consultar a un terapeuta especializado en abuso emocional o dinámicas familiares tóxicas puede ser transformador. Estos profesionales tienen la experiencia y las herramientas necesarias para ayudar a deshacer el daño psicológico causado por años de manipulación. Aprender a establecer límites saludables es una de las primeras enseñanzas que se pueden recibir en este proceso. Además, un buen terapeuta sabe cómo trabajar con la víctima para desprogramar el condicionamiento emocional que el abusador ha implantado. El agresor, a menudo, hace creer a la víctima que cualquier intento de independencia es egoísta, inmoral o incluso injustificado.
Desmontar estas creencias erróneas es crucial para recuperar la autonomía emocional y así poder empezar a caminar hacia una vida libre de la opresión que imponía el familiar. La familia, en su sentido más puro y genuino, debería ser ese refugio donde uno puede encontrar apoyo, comprensión y amor. Pero cuando ese refugio se convierte en un campo de batalla, cuando las sonrisas se usan como máscaras para ocultar la maldad, es fundamental recordar que no hay ninguna obligación moral de soportar una toxicidad solo porque provenga de un lazo de sangre. El amor verdadero, el que sana y edifica, no se oculta detrás de manipulaciones y abusos. El amor que construye no es el que destruye. Reconocer esta diferencia puede ser liberador. Alejarse de una situación así, o incluso poner límites claros, no es un acto de traición, sino de amor propio y supervivencia. No hay mayor acto de amor que proteger tu bienestar emocional y tu paz interior. Liberarse de la influencia de un familiar manipulador no es algo sencillo. Es un proceso que requiere valentía, paciencia y, a veces, una planificación estratégica. Los pasos hacia la independencia emocional pueden ser dolorosos y difíciles, pero la recompensa, al final, es una vida llena de paz y autonomía. Cada avance hacia la ruptura de los lazos emocionales dañinos es un paso hacia una versión más sana y genuina de uno mismo. Es un paso hacia la recuperación de la verdad y la libertad. Esta libertad no solo se trata de la ausencia del manipulador, sino de la capacidad de redescubrir quién eres sin las cadenas de las expectativas o manipulaciones ajenas. Es posible reconstruir tu vida lejos de la influencia de quienes te han hecho daño, aunque parezca que el camino está lleno de obstáculos. Los recuerdos del abuso, la manipulación y el aislamiento pueden seguir siendo dolorosos, pero con el tiempo, aprenderás a sanar. Empezarás a reconocer lo que es real y lo que fue una construcción distorsionada para mantenerte bajo control. Esa recuperación no solo es un regreso a la paz, sino también un retorno a tu propia esencia, a lo que siempre has sido. Al tomar esos pasos hacia la independencia emocional, estarás abriendo las puertas a relaciones más auténticas, a amistades sinceras y, sobre todo, a la reconexión contigo mismo. Las cicatrices del abuso pueden ser profundas, pero son sanables. Aunque el proceso puede ser largo y lleno de retos, lo más importante es que cada paso te aleja un poco más de esa oscuridad y te acerca a la luz de la autocomprensión y el autoconocimiento. Es posible sanar. Y es posible vivir una vida genuina, llena de conexiones reales y de bienestar emocional. El amor que has buscado en aquellos que te han hecho daño no lo encontrarás en ellos. Lo hallarás en ti mismo. A través de la autocompasión, el cuidado propio y la valentía de decir ya basta, podrás reescribir tu historia y empezar de nuevo, libre de las cadenas que una vez te retuvieron. La paz y la verdadera libertad se encuentran en el momento en que te das cuenta de que mereces más que la manipulación, la mentira y el abuso. Te has merecido siempre la oportunidad de ser feliz, de ser libre. Así que, aunque el camino es incierto y lleno de dificultades, no estás solo en él.